va a ser una función que de dónde a dónde va. Va a ser una función que vamos a escribir de esta forma. Va a ser suma de dos cosas. Voy a poner ese cuadrito. Que va a ir del producto cruz en n. ¿Y qué va a ser? Como va del producto cruz, yo te tengo que decir cómo va la función para parejas, ¿no? O sea, n y m están en los naturales. ¿Y a dónde la voy a enviar? Bueno, tú ya construiste una operación que depende de un natural fijo, ¿sí? Que era sumar m. Bueno, pues esta función que es sumar para n cruz n, lo que voy a hacer es, me voy a fijar en la función que construiste antes para ese m fijo y lo voy a evaluar. Lo voy a evaluar en el n que tú me des. ¿Sí? Entonces, esto lo enviaríamos a m más n. ¿Sí? O sea, la evaluación de la función anterior, pero en n. ¿Sí? ¿Ok? Pues aquí está la función sumar m, ¿sí? Que va de n en n. Entonces, si tú me das un n natural, yo puedo hacer la evaluación y caigo en n. Ah, bueno, pues entonces la suma en general en n, pues la voy a definir así. A m lo tomas fijo, te fijas en su función sumar m y luego evalúas en el n que tú me des de la segunda coordenada. Sí, este sería como el g que construí antes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, aquí arriba pues les había hecho un dibujo de cómo se ve el teorema de la recursión, que más o menos es el mismo dibujo que hice antes. Y algo que podemos observar ahora es lo siguiente. Si nos fijamos ahora en, por ejemplo, vamos a tomar la función sumar 0, ¿sí? Entonces, por el teorema de la recursión, pues van a pasar algunas cosas con la construcción de sumar 0, ¿no? Sumar 0. El teorema de la recursión nos daba esto, ¿no? Si tú tienes 0 más 0, te va a dar 0. Ajá. Y si tienen 0 más el sucesor, pues les daba esto, ¿no? Que es de 0 más n, el sucesor de 0 más n. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el caso particular, cuando tomamos m igual a 0, pues nos da estas igualdades que aparecen aquí. ¿Sí? El primer inciso. Y bueno, ¿qué pasa con n más 1? N más 1, recordemos que el 1 era el unitario del 0, que era el sucesor del 0. Entonces, cuando hacemos n más s de 0, nos va a dar esto por el teorema de la recursión, aquí usando la función sumar n. ¿No? Entonces, esto lo obtenemos en el caso particular de considerar la función sumar n. Sí, entonces fíjense, esto último que nos dice el sucesor de un n, el n que tú quieras, realmente es n más 1. Que era lo que habíamos observado. Se dan cuenta que, por ejemplo, cuando decía 2, ¿quién es ese de 2? Era 3. ¿Quién era ese de 3? Pues era 4. Ajá, entonces esto está rescatando lo que nosotros ya conocíamos. Si tienes 3, ¿quién es el que le sigue en los naturales? 4. ¿Quién es el que le sigue de 4? Es 5. ¿Sí? Pero lo estamos viendo de esta manera usando el teorema de la recursión. Ya sé que puede sonar muy rebuscado, pero es como la parte formal de esta teoría, ¿ok? Que también es bueno verla de vez en cuando. Muy bien. Entonces, bueno, por último vamos a ver esta definición, que es multiplicar por m. ¿Cómo creen que vamos a definir esto de multiplicar por m? Bueno, pues vamos a usar el teorema de la recursión otra vez. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo se aplica, o sea, cuáles son los ingredientes para poder usar el teorema de la recursión.
Muy bien. Entonces vamos a definir lo que es multiplicar por m. ¿Sí? Entonces, para aplicar el teorema de la recursión para esta función, lo que vamos a hacer es, nosotros ya construimos sumar por m. Entonces aquí tenemos n, aquí podemos considerar la función sumar m, que la habíamos denotado así. Esta vimos que es una función que va en n también. ¿Ok? De este lado tenemos a los naturales, tenemos la función sucesor, tenemos aquí los naturales, y el elemento distinguido que vamos a considerar va a ser aquí el 0. ¿Ok? Entonces voy a aplicar el teorema de la recursión. Entonces aquí debe existir un g. Sí, existe un g que hace este diagrama conmutativo. Sí, o sea, existe un g y hace conmutar todo esto. Ok. Y este g es tal que el 0, recordemos que el teorema de la recursión nos daba este diagrama conmutativo, pero aparte nos decía, el 0 de aquí va a ir al elemento distinguido que tú elegiste acá. Aquí es el 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si aplicamos el teorema de la recursión para este caso, cuando tomamos la función sumar m, obtendríamos lo siguiente, ¿no? Si quieren, aquí le voy a cambiar la letra, que se llame h. Entonces, ¿qué nos diría el teorema de la recursión? Lo siguiente, nos diría h de 0 es 0, ¿sí? El 0 de los naturales va al elemento distinguido que elegimos, que en este caso fue el 0 también. Y nos diría que si tú te vas por este camino, o sea, por s después h, es igual a hacer h y después sumar m. Entonces nos estaría diciendo que esto pasa. Y lo segundo nos estaría diciendo que si tú tomas n y te vas por s y después haces h, ¿sí? Que sería hacer el camino hacia abajo, o sea, s y después h, es igual a hacer h y después sumar m, ¿no? Entonces esto va a ser igual a hacer h y hacer suma con m, ¿sí? Como función. Ok, entonces esto es lo que nos diría el teorema de la recursión y vamos a fijar notación para que se parezca a lo que nosotros ya conocemos. Entonces la notación es que a este dichoso h lo vamos a escribir de esta forma. H de un n lo voy a escribir así, m por n. Entonces con esta notación, ¿cómo nos quedan los enunciados anteriores? Nos quedaría h de 0, que sería m por 0, me va a dar 0. Ajá. Y el inciso 2, en lugar de poner h de s de n, tendría que escribir, ¿qué? Tendrías que escribir m por el sucesor, ¿sí? Es igual a m más h de n, pero h de n es m por n, ¿sí? Ok, pero esto, si se dan cuenta, es algo que ya hemos trabajado. O sea, si ustedes tienen un natural y lo multiplican por 0, les da 0. Ajá. Y si tienen m por el sucesor de n, por la observación anterior nosotros habíamos visto que el sucesor de n era justo n más 1. Sí, aquí está. Sucesor de n es n más 1. Entonces, en nuestra mente, ¿qué está pasando? Pues sería como hacer algo similar a m por n más 1, ¿no? Así como esto en nuestra cabecita, tendremos esto. Pero esto es igual a hacer m por n más m, ¿sí? Que es justo lo que está apareciendo aquí a la derecha, ¿sí?
m por n es esto, y aquí le sumas m. ¿Ok? Entonces con toda esta formalidad lo que estamos rescatando es lo que nosotros conocíamos como producto y como suma. ¿Ok? Y bueno, nada más de manera general, esto fue definir la función multiplicar por m. ¿Sí? Aquí lo puse, multiplicar solo por m fijo. Entonces, de manera general, si yo quiero hacer la multiplicación de cualesquiera dos naturales, lo voy a definir así, como está acá. Si me das una pareja, aquí en n cruz n, voy a definir el producto, que lo voy a denotar de esta forma, como el primer elemento lo dejas fijo, te fijas en la función multiplicar por m y evalúas en el que aparece en la segunda coordenada. Sí, o sea, de la misma forma como lo hicimos en sumar m, vamos a definir la suma, el producto de manera general.